Jóvenes del quinto módulo, vamos a iniciar con la retroalimentación del tema que vimos en el periodo anterior, que era la revolución industrial. No me voy a centrar tanto en hablar de sus causas, porque es algo que ya leyeron ustedes. Tampoco voy a ahondar tanto en lo que es la revolución industrial. Quedémonos con lo básico. La revolución entendemos un proceso de cambio, de transformación, y en este caso, cuando hablamos de una revolución industrial, ese cambio o esa transformación fue en el ámbito económico e industrial, es decir, cuando se empieza a sustituir la mano de obra del ser humano por las máquinas. Como consecuencia, fue un periodo en el cual surgieron muchos inventos, muchas máquinas que fueron creadas para que fuesen utilizadas en el proceso de producción, ¿sale? Dentro de los inventos más importantes, ustedes recordarán del collage que hicieron, tenemos las máquinas de vapor, que revolucionó el transporte marítimo y terrestre, lo que permitió transportar mayores cantidades a una mayor velocidad, ¿sale? Voy a hablar básicamente de las consecuencias de la revolución industrial. ¿Por qué de las consecuencias? Porque eso nos va a permitir entender por qué ocurre el siguiente periodo histórico, que es el que vamos a abordar en este periodo de tiempo, ¿sale? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Cuando se sustituye la mano del ser humano por las máquinas, lo que va a generar es un incremento en la producción. Se va a empezar a producir más en menos tiempo, porque las máquinas van a producir el doble o el triple y en un menor tiempo lo que hacen 30 o 40 personas, ¿sale? Una sola máquina operada tal vez por una o dos personas, ¿sí? Eso pues también va a generar entonces que se requiera una mayor cantidad de materia prima, es decir, los utensilios necesarios para poder generar un bien, ¿sí? ¿Cuáles eran los más importantes? En la industria textil se necesitaba una mayor cantidad de lana o una mayor cantidad de algodón para poder procesar esos bienes. Se necesitaba una mayor cantidad de minerales que tenían que ser fundidos para poder empezar a producir otros bienes. Se necesitaba una mayor cantidad de carbón para hacer funcionar las máquinas de vapor, etcétera, 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 ¿sí? Eso va a tener como consecuencia también que si tenemos un incremento en el consumo, vamos a necesitar ahora quién consume, ¿sí? Con el ejemplo que hacíamos de la comunidad de ustedes, si llegara una máquina que hiciera falta en la comunidad, obviamente va a revolucionar la producción en la comunidad, ¿sí? Pero vamos a llegar a un punto en el que producimos tanto que lo que se produce ya no se consume en la comunidad. Necesitamos entonces empezar a llevarlo a otras comunidades, ¿sí? Tenemos que empezar a venderlos, ¿no? Para que nos empiece a resultar. Le pasó a estas naciones, pero el problema para ellos era a quién le vendían, ¿no? ¿Sale? Se les empezaron a agotar la materia prima y en dónde obtenían la materia prima. Sí, esas fueron unas consecuencias que debemos de tener en cuenta. También, como consecuencia de la revolución industrial, ocurrió, y como ocurre todavía actualmente, mucha gente abandonaba las comunidades rurales, el campo, y emigraba a las grandes ciudades en busca de trabajo en algunas de las tantas fábricas que se estaban creando en ese momento. Eso hizo que las ciudades empezaran a crecer, se empezaran a sobrepoblar, que hubiera mucha gente en las ciudades, ¿no? Como había mucha gente, empezaron a surgir otros problemas como de salud, de limpieza, el desempleo, y todos esos problemas empezaron a acumularse en las ciudades. Pero vamos a retomar dos consecuencias que son fundamentales para entender el siguiente periodo, ¿sale? Y vamos a centrarnos en esto. Dos cosas: la materia prima, que se estaba agotando, y los mercados. Estas dos necesidades
va a llevar a las potencias mundiales en ese momento a buscar explorar otros medios, otras tierras que no se conocían, a tratar de conquistar a otros pueblos para que les pudieran vender a la fuerza sus productos y a partir de ahí extraerles sus materias primas y que ellos pudieran seguir produciendo, ¿sale? Así es como surgen las famosas colonias o lo que vamos a conocer como el colonialismo o el imperialismo, ¿sí? Porque las naciones poderosas que habían desarrollado grandes ciudades a través de o como consecuencia de la revolución industrial, ahora necesitaban primero de dónde obtener la materia prima necesaria para poder seguir produciendo y que sus fábricas pudieran seguir trabajando al ritmo y a la velocidad que ellos exigían y que cada vez era mayor. Y segundo, necesitaban a dónde llevar la mercancía que ya generaban. Para eso tuvieron que someter a otros pueblos. Y a eso es lo que vamos a conocer como el colonialismo o el imperialismo, que son los temas que vamos a ver en este periodo. Espero que les haya quedado claro lo que hemos dicho de la revolución industrial. En caso de que hubiese algunas dudas, con todo gusto las vamos a estar resolviendo.